Hola chicas y chicos y bienvenidos a otra clase de trigonometría. Hoy nos vamos a centrar en los ejercicios de la teoría que vimos en la anterior clase, es decir, de las relaciones entre las razones trigonométricas. El primer ejercicio que tenemos dice así: alfa es un ángulo del primer cuadrante y su seno de alfa vale 2/3. Tenemos que calcular el resto de las razones, tanto las simples, seno, coseno y tangente, como las inversas, cotangente, cosecante y secante. Para hacernos una idea de lo que significa que esté en el primer cuadrante, nos vamos a dibujar una circunferencia trigonométrica, donde tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y y X. Bien, como ya dijimos en la anterior clase, desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia nos va a valer 1. De aquí, si proyectamos hacia el eje X, esto es el seno de alfa, mientras que del centro hasta donde corta con el seno de alfa es el coseno de alfa, y alfa, el ángulo de ese triángulo rectángulo. El coseno es el lado adyacente y el seno el opuesto. Además, si prolongamos la hipotenusa y sacamos una línea que corta por esta parte, vemos que esto, lo que está dibujado en verde, es la tangente de alfa. De esta manera nos hacemos una idea y vemos que tanto el seno como el coseno como la tangente son positivas, porque aquí tenemos el 0, entonces el coseno está del 0 para la derecha, positivo. El seno está del 0 para arriba, al igual que la tangente, del 0 para arriba, positivo. Y las inversas también van a ser positivas. Bien, ya sabemos esto, ya sabemos que está en el primer cuadrante, por lo tanto todas sus razones trigonométricas van a ser positivas. Ahora vamos a ir obteniendo una en una. Nos dicen como único dato que nuestro seno de alfa es igual a 2/3. Para obtener el coseno, simplemente vamos a aplicar la formulita de el seno de alfa al cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. Esta formulita de aquí es la que vimos de las relaciones entre las razones. Si el seno de alfa vale 2/3, el seno de alfa al cuadrado lo elevamos al cuadrado, más el coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. Y aquí ahora despejamos y obtenemos que el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 4 partido de 9. Seguimos y para quitar ahora el cuadrado del coseno lo que tenemos que hacer es una raíz cuadrada. Entonces el coseno de alfa es igual a la raíz de 5/9. 5/9 porque hemos hecho el mínimo común múltiplo y obtenemos que es 9. Y restamos 5/9. Simplificando, se nos queda que el coseno de alfa es igual a la raíz de 5 partido de 3. Segunda razón, la del coseno. Tenemos seno, tenemos coseno, la otra que nos queda, que es de las simples, es la tangente. Entonces la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido el coseno de alfa. Otra fórmula. Ahora vamos simplificando y vemos que la tangente de alfa es igual al seno, que valía 2/3, partido lo que vale el coseno, que es raíz de 5 partido de 3. Los 3, en el 3 con el 3 se nos va y obtenemos 2 partido raíz de 5. Ya sabemos que en el denominador no podemos mantener una raíz cuadrada, por eso tenemos que subirla al numerador. De tal manera que tenemos que la tangente de alfa es igual a 2 raíz de 5 partido de 5. Muy bien. Estas son las simples. El seno, que era el que nos daban, el coseno, que vale raíz de 5 entre 3, y la tangente 2 raíz de 5 entre 5. Ahora vamos a calcular las inversas. La primera y más sencilla es la cosecante, que es la inversa del seno. Entonces, la cosecante de alfa, al ser la inversa, vamos a
poner el denominador en el numerador y el numerador en el denominador, de tal manera que se nos queda 3 medios. La siguiente que vamos a realizar va a ser la cotangente y la obtenemos de la tangente. Entonces la cotangente de alfa es igual a la inversa. De nuevo, denominador en numerador y numerador en denominador. 5 partido 2 raíz de 5. Es decir, raíz de 5 entre 2. Y por último tenemos la cosecante y la cotangente, obtenemos la secante. La secante viene de la inversa del coseno. Entonces, secante de alfa es igual a 3 partido de 5. Continuamos y se nos queda 3 raíz de 5 entre 5. De nuevo por la explicación de antes, porque no podemos tener una raíz en el denominador y la pasamos al numerador. Así sería como se haría este primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Este segundo ejercicio nos dice que tenemos un valor de la tangente de alfa que vale menos 3, que alfa se encuentra en el segundo cuadrante y nos preguntan cuánto vale el coseno. Siempre que estemos ante este tipo de ejercicios, como hemos hecho antes, lo que recomiendo es que hagamos la circunferencia para ver si son positivos o negativas las razones trigonométricas. Por eso nos dibujamos nuestra circunferencia con sus ejes. Este es el eje X, el Y, y ahora vamos con el X y vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos comenta que estamos en el segundo cuadrante, primero, segundo, tercero, cuarto. Bien, segundo cuadrante este, pues vamos a dibujar desde el centro hasta la circunferencia. El seno es el que va desde aquí para abajo y el coseno la parte horizontal. Y esto es alfa, por eso el coseno de alfa y el seno de alfa. Muy importante, donde dibujamos esta vez la tangente. La tangente la vamos a proyectar hacia el cuarto cuadrante y va a ser esta de aquí, la tangente de alfa, esta parte. Por eso, si estamos en el segundo cuadrante, mucho cuidado porque su tangente va a estar en el cuarto cuadrante. Pero ahora vamos a ver los símbolos, que en realidad nosotros lo dibujamos para saber si es positivo o es negativo. Aquí tenemos el 0. Del 0 hacia la derecha, positivo. Del 0 a la izquierda, negativo. El coseno nos movemos en el eje X. Está del 0 a la izquierda, por eso va a ser negativo. En cambio, el seno está del 0 para arriba en el eje Y, por eso será positivo. Mientras que la tangente está del 0 para abajo en el eje Y también, y por ello será negativa. Tangente negativa, coseno negativo y seno positivo. Sabiendo esto, ya vamos a conocer que el coseno de alfa va a ser negativo. Muy importante que pongamos su símbolo. Muy bien, vamos a realizar el ejercicio y a ver qué fórmulas podemos aplicar. Las fórmulas serán las mismas que hemos visto de las relaciones entre las razones trigonométricas, sabiendo que esta vez la tangente es el valor que conocemos. ¿Qué fórmula nos une tangente con coseno? A primera vista no hay ninguna donde nos aparezca coseno con tangente, pero cuidado porque sí que hay una donde aparece la tangente y donde aparece la secante. La secante ya hemos dicho que es la inversa del coseno. Por eso, si sabemos la secante, vamos a saber el coseno de alfa. De ahí que vayamos a utilizar la fórmula que relaciona tangente con secante, que era la siguiente: 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a la secante al cuadrado de alfa. Y ahora empezamos a sustituir. 1 más menos 3 al cuadrado es igual a la secante de alfa.
entonces la secante de alfa y quitamos ya la raíz, quitamos el exponente al cuadrado y lo quitamos haciendo una raíz, es igual a 1 más, abro paréntesis, menos 3 al cuadrado. Y esto nos dará que la secante de alfa es igual a la raíz de 10, porque menos 3 al cuadrado da 9, más 1, 10, raíz de 10. Y aquí está nuestra secante. Importante, secante positiva o secante negativa. Si el coseno va a ser negativo por lo que hemos estado haciendo antes, nuestra secante también va a ser negativa. Y lo escribimos. Y ahora bien, si ya tenemos la secante, el paso que nos queda es muy sencillo. Tenemos que hacer el inverso para obtener el coseno. Por eso ahora, si decimos que la secante de alfa es igual a 1 partido el coseno de alfa, entonces tenemos que menos 10 es igual a 1 partido el coseno de alfa. Empezamos a despejar y se nos queda que el menos coseno de alfa, cuidado porque lo mantiene, bueno, en realidad no, aquí no hace falta ponerlo porque los vamos a despejar. Entonces el coseno de alfa es igual a 1 partido la menos raíz de 10. Volvemos a lo mismo, esto está clarísimo, que no podemos mantener una raíz en el denominador. Por eso lo pasamos y se quedará que el coseno de alfa es igual a menos la raíz de 10 partido de 10. De esta manera, que solo nos daban un dato, hemos podido obtener el coseno. Tenéis que pensar este tipo de relaciones porque muchas veces no será tan fácil como la que hemos visto antes, que nos dan un coseno y tenemos que sacar un seno. Es sencillo, pero hay que tener en cuenta que podemos jugar con las relaciones inversas, como hemos hecho en este caso. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy, donde hemos visto los ejercicios de relaciones entre las razones trigonométricas. Espero que haya quedado muy claro. Si es así, dadle a like, suscribiros a mi canal para que pueda seguir creando contenido y pasad este vídeo a otros compañeros. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.